Hola hermanos, les saludo afectuosamente y le agradezco, sigan conectándose a esta serie de cápsulas que se han titulado Vida a través de la Palabra y que la Escuela de Evangelización San Andrés, San José Vista Hermosa, está realizando para nuestra formación, pero también para darnos a saber la importancia que para nuestra iglesia y que debiera ser para nosotros también como miembros de la misma, debe tener la palabra de Dios. Hoy, 23 de septiembre, pues trataremos un tema que hemos titulado La palabra de Dios nos hermana con Jesús. Y bueno, para ello daré inicio haciendo lectura al Evangelio de San Lucas en su capítulo 8, versículos del 16 al 21. Entonces se presentaron su madre y sus hermanos, pero no pudieron llegar hasta Jesús a causa del gentío. Entonces le avisaron: tu madre y tus hermanos están ahí afuera y quieren verte. Él le respondió: mi madre y mis hermanos son los que escuchan la palabra de Dios y la ponen en práctica. Palabra del Señor. Y bueno, viendo a un primer momento este pasaje, podría venir de manera errónea a nuestra mente dos cosas. Primero, que Jesús tenía más hermanos y no lo reconoce, y que Jesús no reconoce a María como su madre, ¿verdad? Y esta ha sido una discusión que, bueno, desde los años 350, 400, ahí San Agustín, en uno de sus sermones, el número 72, que invito a leer y que me apoyaré en ello para dar esta explicación. Ustedes pueden buscarlo ahí en Google, ¿no? Sermón 72, San Agustín. Cómo él profundiza en lo que realmente Lucas quería darnos como enseñanza. Y entonces lo primero que viene, digamos, como referencia en San Agustín es cómo entender que Dios, siendo Dios, y hizo un hombre donde no fue necesaria la intervención humana, ¿no? Hizo el primer hombre, Adán, sin necesidad de la intervención humana. ¿Por qué no él aplicó algo similar para que Jesús viniera a este mundo? Y eso es muy interesante, porque ¿por qué quiso, sería la pregunta, que viniera a través de María? Y eso entonces nos da a entender la importancia que María tiene. Y nos la da a entender tan simple como comprender que sin el sí de María, nosotros seguiríamos esperando al Salvador. Gracias al sí de María, hemos alcanzado la salvación por medio de Jesucristo nuestro Señor. Entonces es un aspecto muy importante, ¿verdad? ¿Por qué Dios usa a María? Y ya reconocida desde el primer momento, ¿verdad? En Génesis ya nos habla de ella, nos habla de la figura de María, en donde Dios dice, ¿verdad? Que pondrá enemistad entre la generación de la mujer y Satanás. Bueno, representado en la serpiente. Entonces, un primer momento, ¿verdad? Y a mí viene a mi mente también, sería Lucas que tuviese esta intención de menospreciar a María, y pues me queda claro cuando yo leo el primer capítulo, ¿verdad? De su evangelio. ¿Cómo ensalza a María? Salve, llena de gracia, ¿verdad? Palabras que solo se dirigían al rey, a la reina, al César. Oh, salve César. Palabras que pone en boca del ángel, ¿verdad? Y cómo ve el papel de María importante, ¿verdad? En todo su evangelio, cómo María interviene en la vida pública de Jesús. Pero nos encontramos ahorita ante este pasaje donde apariencia Jesús menosprecia. Entonces, si no es Lucas, ¿es Jesús quien menosprecia a María? Y bueno, San Agustín en este Sermón 72, pues hace un análisis muy interesante. No es propiamente un menosprecio, ¿verdad? Sino es como una enseñanza que nos da. Él nos dice a través de las palabras que dejó grabadas en las tablas, ¿verdad? Los mandamientos específicamente, honrarás a tu padre y a tu madre, y
Y más adelante, ¿verdad? En el Evangelio nos dice que debemos de amarlo, pero dice, quien ama más a sus padres, ¿no? Y más que a mí, no es digno de mí. No dice, no deben amar a sus padres, sino quien ama más. O sea, sí te está permitido amarlo, pero debes entender que ante una situación que tenga que ver conmigo, con el reino, debes de poner en el orden que corresponde. Es prioritario Jesús, ¿verdad? Antes que un ser humano. Y bueno, esa es la enseñanza que da. Cuando le dicen, ahí está tus hermanos y tu madre, pues él dice, como que hace una actitud intrascendente ante algo más importante. ¿Qué hacía Jesús en ese momento? Jesús llevaba la buena nueva, Jesús estaba convirtiendo corazones, quería que hubiese corazones que lo siguieran, ¿verdad? Evidentemente en ese gentío también había personas que solo estaban esperando a ver qué hacía Jesús, ¿verdad? A ver en qué se equivocaba para acusarlo. Pero también había personas que estaban abriendo su corazón, que estaban abriendo su mente a la gracia de Dios. Y eso para Jesús era más trascendente porque hablábamos de las cosas de Dios que de la parte humana. Hablábamos de cosas divinas que de cosas humanas. Pero ese desdén, entre comillas, que hace a María, entonces no necesariamente en palabras de Lucas significan que Jesús no reconoce a María como madre. Y eso lo podemos leer un poquito antes. Si nosotros estamos ciertos de que Lucas pues es un escritor, un autor, un evangelista inspirado por Dios, y creemos que esto es palabra de Dios, pues debemos de creer entonces lo que Lucas externa en un principio, ¿verdad? Se presentaron su madre y sus hermanos. Lucas reconoce a María como su madre. Entonces, ¿qué sucede con Jesús? Sucede con Jesús que si hacemos un análisis como lo hace San Agustín, al dar a entender que su madre y sus hermanos son aquellos que cumplen dos condiciones. Uno, que escuchan su palabra, pero no como todos aquellos que estaban en ese gentío, en esa muchedumbre, porque había varios, como les vuelvo a repetir, tenían la intención de que, a ver en qué se equivocaba, ¿verdad? No solo es suficiente escuchar, sino que pongamos en práctica lo que Él nos dice. Eso, entonces, viene siendo el mensaje de Lucas, que quien cumple esas dos condiciones se hermana con Jesús, se hace familia de Jesús. Y ese es el mensaje que quiere dar Jesús, que independientemente de esta relación que pueda haber familiar, hay algo más trascendente, que es hacer la voluntad de Dios. Y María cumple con esa condición. Hágase en mí según has dicho. María asume la voluntad de Dios en toda su vida. Se habla, ¿quién es mi hermano? ¿Quién es mi madre y mis hermanos? Dice Jesús, pregunta Jesús. Pues tú y yo, si cumplimos esas dos condiciones, nos podríamos atrever a decir que somos hermanos de Jesús. Pero ¿quién se atrevería a decir que es madre de Jesús? Eso solo queda para una. Queda reservado para María, quien escuchó la palabra de Jesús y quien la puso en práctica. Solo María. Y ahí es donde da la importancia a Jesús a su madre, porque en palabras de San Agustín es decir que para María debe representar algo más importante el haber sido discípula de Jesús que el haber sido su madre. Porque el haber sido discípula de Jesús, que cumplió, que escuchó su palabra, que cumplió, evidentemente la hace de manera como Jesús lo menciona, lo hace familia. Y ahí es donde Jesús reconoce a María como su madre. No es un desdén, es un reconocimiento a María como madre y es una invitación a nosotros a ser familia de Jesús. Jesús no quiere ser el único heredero, también quiere compartir la herencia de las promesas de nuestro Dios
para con todos nosotros. Yo te pregunto, hermano, ¿nos podemos considerar, te pregunto y me pregunto, ¿nos podemos considerar hermanos de Jesús? Y tal vez nuestra respuesta pueda desanimarnos un poco. Pero mira, aquí Jesús nos deja algo claro. Él ya nos anunció cómo podemos ser familia de Él, cómo podemos hermanarnos con Él. Ahora corresponde a cada uno, a través del libre albedrío, a través de nuestra voluntad, aceptar. Y lo más importante entonces es el primer paso, nuestra voluntad de pertenecer a la familia de Jesús, nuestra voluntad de hermanarnos todos en un mismo sentir, en un mismo pensar, en un mismo Dios. Y tal vez tu respuesta pueda ser como alguna vez nosotros podríamos tener esta respuesta, ¿verdad? Pues no me puedo considerar porque no cumplo del todo la palabra de Jesús. ¿Y qué específicamente nos invita Jesús? Amar a Dios con todo nuestro corazón, con toda nuestra mente, con toda nuestra fuerza y a nuestro hermano como a nosotros mismos. Dejándonos bien claro, Santiago, ¿verdad? Que tiene que ser a través de nuestras obras. No basta con decirle, Señor, Señor, te amo. O a mi hermano, sí, mira, pues ojalá y consigas lo necesario. No, tiene que ser a través de nuestras obras. Pero ahí está la invitación. Si todavía nos falta, hermano, no te preocupes. Lo más importante es el primer paso, la voluntad. En el camino podremos caer, en el camino podemos desviarnos. Tal vez podemos incluso considerar que nosotros difícilmente lograremos esta empresa porque hemos sido personas que han hecho mucho daño. No desconfíes de la misericordia de Dios. No desconfíes del amor que Él nos tiene. No desconfíes en que Él hará lo necesario, teniendo tu voluntad, teniendo tu intención, hará lo necesario para que tú pertenezcas a su familia, para que todos seamos hermanos. Dios te bendiga, hermano. Espero esta cápsula sea muy útil para tu vida, como considero yo, este pasaje, este análisis, esta lectura que he hecho para prepararla, ha sido para mí. Dios te bendiga y nos vemos en la próxima cápsula, invitándote a que, si te has perdido las anteriores, visita la página de esa San José Vista Hermosa y ahí podrás encontrar todas las cápsulas del mes de septiembre. Te abrazo en Cristo, hermano. Dios te bendiga.